Este día, hermanos, vamos a ver la última parte de este mensaje donde el Señor va rumbo a Jerusalén. Al final de la fiesta se da una polémica en torno a las afirmaciones de Jesús. Yo les pido que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 hasta el 52. El siguiente evento que se consigna se llevó a cabo en el último y gran día de la fiesta. Ustedes lo notarán ahí en el verso 37. Y un evento sobresaliente de ese día era el ritual de agua. Ese ritual de agua durante el cual un sacerdote llenaba una vasija de oro en el pozo de Siloé y luego con gran ceremonia vertía el agua al pie del altar. Y esta ceremonia recordaba el tiempo cuando Dios dio agua a los antepasados de ellos en el desierto. Para ello vamos a ir a las páginas del libro de Éxodo en el capítulo 17, en los versos 5 y 6, donde está documentado esto que estamos hablando. Éxodo 17, versos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. También vamos al libro de Números, en el capítulo 20, los versos 7 hasta el 11 están hablando de esta historia que aquí se está presentando. Números capítulo 20, versos 7 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y detrás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, como decía, pues esta ceremonia recordaba ese tiempo cuando Dios dio agua a los antepasados de ellos en el desierto, y mantenía la esperanza del derramamiento del Espíritu de Dios cuando viniera el Mesías. Si vamos al libro de Joel, ahí en el libro de Joel nosotros nos podemos dar cuenta de esa promesa que ahí se estaba hablando. Dice en el capítulo 2 y el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y luego, pasando al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 16 y 17,
está recordando de esta misma situación, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces fue en ese día que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, noten los versos 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el texto original se lee vientre, pero interior transmite la misma idea. ¿Ves? Interior transmite esa misma idea. Entonces, la vasija de oro de la cual estoy presentando había quedado vacía en aquel momento, pero a sus oyentes se les ofrecían ríos de agua que jamás dejarían de correr. Eso es lo que se les estaba ofreciendo, ríos de agua que jamás dejarían de correr. Juan, en su condición de autor inspirado por el Espíritu, dio una explicación de las palabras de Cristo. Y miren lo que dice el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, se refería a la venida del Espíritu Santo que ocurriría en el primer día de Pentecostés, posterior a la ascensión del Señor Jesucristo. Miren lo que tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego podemos pasar al capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y pasamos a los versos 16 y 17, dice que ya los hemos leído, y el verso 38 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de una forma parecida a la que el agua de la roca sació la sed del cuerpo, el Espíritu de Dios saciaría los anhelos espirituales de los que depositaran su confianza en Jesús. Esto es lo que está diciendo claramente aquí en todo esto que estamos estudiando. Los que oyeron a Jesús se dividieron al responder a sus palabras. Noten lo que dice, volviendo a Juan capítulo 7, el verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos pensaban que era el profeta como Moisés. ¿Ven? Miren lo que
40. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Luego nosotros podemos ver que esto está relacionado con Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15. Noten lo que dice ahí: profetas en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a él oiréis. Entonces, nosotros vemos que unos pocos pensaron que debía de ser el Mesías. Noten lo que vemos en el verso 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Ve? Otros dijeron que no podía ser el Mesías porque, según pensaban, él provenía de Galilea y no de Belén, la ciudad de David. Ahí lo hemos leído en el verso 41, verso 42 dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y esto está relacionado con el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en los versos 12 hasta el 16. Vamos a leer esta porción. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 hasta el 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Luego vamos a ver otra relación importante con Miqueas en el capítulo 5. Miqueas en el capítulo 5 está diciendo de esta manera en los versos 2 hasta el 4. Versos 2 al 4 del capítulo 5 de Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Como ustedes pueden ver, estamos leyendo esta serie de citas para poder entender estas situaciones que se dieron en relación al ministerio de nuestro Señor en estos momentos. Por eso es que estamos hablando de que al final de la fiesta, porque ya hemos visto que era el último día de esos 7 días de fiesta, se dieron polémicas en torno a las afirmaciones de Jesús. Entre los que fueron influenciados por la enseñanza de Cristo estaban los que habían sido enviados a aprenderle. Miren lo que dice el verso 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba
de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Al volver a sus superiores con las manos vacías, se les preguntó que por qué no lo habían apresado. Y miren cuál fue la respuesta de ellos en el verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que los fariseos se enfurecieron. Mire el verso 27. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Ustedes tienen que entender que el tono con que ellos les hacen a estos enviados la interrogante no es un tono jovial, es un tono de ira, es un tono completamente de enojo. Entonces insistieron en que Jesús no podía ser el Mesías y pusieron varias razones. Yo les menciono 3 de ellas. La primera, porque ninguno de ellos había creído en él. Noten el verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esa es una razón que pusieron. La segunda razón fue porque los demás que sí habían creído en él eran ignorantes. Mire el verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero aquí tiene que haber una aclaración. ¿Cuál aclaración? Bueno, dijeron que la gente no conocía la ley. También dijeron que esta gente era maldita. La ley decía que los que desobedecían a Dios eran malditos. Miren lo que dice Deuteronomio, citando directamente de la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 27 y el verso 26. Ahí era bien claro lo que la ley estaba expresando. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Dirá todo el pueblo: amén. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esta situación que se presenta. Noten en el verso 49: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en tercer lugar, ponían de que porque de Galilea jamás se levantó profeta alguno. Lo dice ahí en el verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero aquí hay una situación, hermanos. Por lo menos un profeta provino de Galilea. En el profeta Jonás, en el libro segundo de Reyes, capítulo 14 y el versículo 25, está dando esa declaración. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amá hasta el mar de Arabá, conforme a las palabras de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los fariseos pusieron en evidencia tanto su ignorancia del Antiguo Testamento
como también su ignorancia del origen de Jesús. Más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 29, noten lo que ahí se dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. O sea, reconocerían que realmente no tenían idea de dónde era Él. O sea, ellos acusaban a unos de ignorantes y ellos eran también ignorantes. ¿Ven? Se estaban conduciendo así, de esa manera. Luego, uno de los fariseos, llamado Nicodemo, que había venido a Jesús de noche, que se conoce bien, que es el que le interroga al Señor: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él le dice de que cómo puede meterse de nuevo en el vientre de su madre, y el Señor le explica de su nuevo nacimiento espiritual. Pues este mismo Nicodemo hizo notar que no era lícito condenar a un hombre sin haberlo sometido a un juicio justo. Miren los versos 50 y 51. Dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Ven? Él mismo estaba utilizando esos argumentos poderosos. Yo quiero también documentar esta situación, si vamos otra vez al Pentateuco, o sea, al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 1, en los versículos 16 y 17, deja bien clara esta situación. Miren lo que dice acá: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hay distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Pero aquí mismo todavía lo deja más claro, yendo al capítulo 19, en los versos 15 y 20, hasta el 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nicodemo no confesó su fe, pero por lo menos defendió al Señor públicamente. Había hecho progresos en su fe desde la respuesta de él que se recoge en Juan capítulo 3. Entonces, lo único que logró Nicodemo, hermanos, con sus palabras, fue que se volvieron más contra él. ¿Por qué? Ahí lo tenemos en el verso 52 del Evangelio de Juan capítulo 7. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, con todo esto, vemos en ese día final de la fiesta esa polémica en torno a las afirmaciones de Jesús. Pero veamos otro aspecto
que se discute en esta ocasión. Después de la fiesta, vamos a hablar después de la fiesta, se da una polémica en torno a la misericordia de Jesús. Y esto lo vamos a estudiar en el último verso del capítulo 7, cada uno se fue a su casa, usando el capítulo 8, los versos 1 hasta el 11. El relato que se recoge en Juan capítulo 7, verso 53, al versículo 11 del capítulo 8, es un relato especial. Aunque este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos, está en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento y en algunas se considera que es parte del texto. En la mayoría de las demás se incluye en el texto, pero de alguna manera se le separa. O sea, se dice que los eruditos coinciden en que haya sido parte o no del manuscrito original del apóstol Juan. Lo cierto es que el evento que se narra en estos versículos realmente ocurrió. Este evento fue un evento real, fue un evento que se dio. Al final de la fiesta, dice la Escritura que la mayoría se fue a su casa. Ahí nos deja claro el verso 53. Pero Jesús se quedó en la zona. Pasó la noche en el monte de los Olivos. El monte de los Olivos estaba al este de la ciudad, pasando el torrente de Cedrón. Y es probable que se quedara en una enramada construida por sus discípulos que habrían sido enviados adelante a hacerle preparativos. Noten lo que tenemos acerca de esta preparación en Lucas capítulo 9 y el versículo 52. Allí podemos nosotros documentar acerca de esta preparación. Dice el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, Entonces, vemos que se da pues esta situación bien clara. Pero Jesús se queda ahí y es probable, hermanos, que se quedara en una enramada, como decía, construida por sus discípulos que habían sido enviados adelante a hacerle esos preparativos. Por la mañana, él estaba de nuevo en el templo enseñando. Miren, era una buena costumbre que él tenía. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 2 y 20, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces, a lo mejor sus oyentes habrían sido residentes de Judea o de Jerusalén, además de algunos viajeros que a lo mejor no habían partido a sus lugares de origen. Pero de repente, él fue interrumpido por sus enemigos, que le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Así le interrogan ahí en el verso 5. ¿Tú, pues, qué dices?
Hermanos, a estos hipócritas no les importaba la ley. ¿Por qué digo que no les importaba la ley? De otro modo, también hubieran traído al hombre involucrado en la transgresión, porque la ley estipulaba que tanto el hombre como la mujer debían de ser apedreados. Vamos a Levítico capítulo 20 y el versículo 10, hermano. Levítico capítulo 20 y el versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero masculino y la adúltera femenino indefectiblemente serán muertos. Ambos deberían de ser muertos, no solo la mujer. Vamos a Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22. Allí también está hablando bien claro. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? La ley era clara. Ellos como judíos tenían que respetar la ley. Ellos como judíos no tenían que solo traer a la mujer que se declara que había sido vista en el acto mismo del adulterio y el hombre. No iba a adulterar ella sola. Para adulterar se necesitan dos cuerpos. La fornicación necesita dos cuerpos. Mentir se usa un cuerpo nada más. Maldecir también. Pero adulterio y fornicación se usan dos cuerpos. Y la ley era clara. La ley decía que ambos deberían de ser muertos, no solo la mujer ni solamente el hombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no les importaba la justicia ni la obediencia a Dios, solo les interesaba atrapar a Jesús. Miren, en Juan capítulo 8, el verso 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, Cristo les dijo, miren lo que les dice el Señor Jesucristo en el verso 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego se inclinó y escribió en el polvo. El texto no dice que escribió y es en vano conjeturar. No tenemos que imaginar. Si el Espíritu Santo no lo reveló, nosotros no tenemos que estar preocupados por qué estaba escribiendo ni quebrarnos la cabeza por eso. El punto no es lo que estaba escribiendo, el punto es la situación de la acusación a esta mujer acusada de adulterio. ¿Ven? Entonces, al interesarse, ¿qué es lo que pasa? Se inclina, escribe en el polvo que cubría el piso de piedra del templo, y al enderezarse, la Escritura nos presenta que los acusadores se habían ido. Miren lo que dice versos 9 y 10. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condenó. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Cristo dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los dirigentes religiosos habían tratado a la pecadora con desprecio. La ley mandaba que la pecadora debía morir, pero el Señor trató a la pecadora con dignidad. No pasó por alto el pecado de ella, porque le dijo, no peques más. O sea, el Señor no está ignorando el pecado. El Señor no está haciéndose del ojo pacho del pecado. El Señor acepta esa situación, pero le tuvo misericordia y le dio una segunda oportunidad. Todos necesitamos misericordia, hermanos, y una segunda oportunidad, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a acatar la voluntad de nuestro Señor. Yo quiero terminar este mensaje de rumbo a Jerusalén. Como les dije, hoy se concluye estas 4 lecciones que hemos estado viendo, haciendo un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Esta lección está repleta de principios transformadores de la vida, hermanos. Repasemos al menos 4 principios, 4 de ellos que ya los hemos estudiado. En primer lugar, si Jesús no es Dios, Él no es bueno. ¿Ven? En el verso 12 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces, ¿cómo se puede decir de Jesús que es bueno? Si Jesús no es Dios, entonces no es bueno. ¿Ven? Toda persona debe tomar la decisión de creer o no creer que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ven? En segundo lugar, si ustedes recuerdan, Jesús volvió a su Padre en el cielo. Si no creemos en Él, jamás iremos a donde Él está. Noten los versos 33 y 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y luego en los versos 21 y 24 del capítulo 8 de Juan, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Evidentemente que no entendían el mensaje de nuestro Señor. En tercer lugar, si creemos en Jesús y nos sometemos a su voluntad, Él nos dará su Espíritu y bendecirá nuestra vida. En el Evangelio de Juan ya lo vimos, y precisamente en esta lección, noten los versos 37 hasta el 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ven?
Y lo que leíamos de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por último, hemos visto que si aún siendo cristianos nos viéramos envueltos en una situación del pecado, en una situación difícil del pecado, Él nos dará otra oportunidad como se la dio a esta mujer pecadora. ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Por supuesto, si nos volvemos a Él arrepentidos. Esa es la realidad. Si nos volvemos a Él arrepentidos y en oración, y si queremos realmente arreglar nuestra vida con el Señor. Dice en 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9, dice claramente de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero terminar diciendo esto, que si aún no ha manifestado usted su fe en Cristo por medio de bautizarse para ser salvo de sus pecados pasados, el evangelista Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora es el momento de hacerlo. Y en segundo lugar, si ha sido usted un hijo de Dios infiel, una hija de Dios infiel, ahora es el momento de volver. Ustedes han escuchado estas 4 lecciones. La mayoría de los que oyeron a Jesús predicar durante la fiesta de los tabernáculos perdieron la oportunidad de salvarse porque no quisieron, porque fueron duros, porque no ablandaron su corazón. Yo termino diciéndole a usted: no la pierda usted. El Señor nos bendiga. Amén.